espacio, el subsistema técnico profesional, que tienen procesos vigentes con el Consejo. Agradecemos su participación en este taller que hemos titulado Hacia procesos formativos con perspectiva de género en la educación técnico profesional de nivel superior. No puedo dejar de expresar también el agradecimiento como consejo a Carolina Muñoz, que es experta en estudios de género, planificación y políticas públicas y consultora de la CEPAL y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por acompañarnos en esta jornada, compartir su valioso conocimiento y experiencia en esta materia, y ella va a llevar a cabo el taller, propiamente tal. El objetivo de esta actividad es reflexionar sobre las implicancias de la perspectiva de género en la educación superior técnico-profesional, identificando nuevos críticos y proponiendo acciones de mejora que permitan incluir estas temáticas en los planes de estudio. Buscamos avanzar en la reducción de las brechas de género en educación y en la creación de espacios educativos libres de violencia y discriminación de género en cumplimiento con lo establecido por la Ley 21.369. Para el Consejo Nacional de Educación, la equidad de género es un pilar esencial para garantizar una educación de calidad. Y es con esta convicción que hemos implementado diversas iniciativas en todos los niveles educativos durante los últimos años. Por ejemplo, en la educación parvular y escolar, desarrollamos en el año 2023 las orientaciones para la evaluación de género, aplicadas a las propuestas del Ministerio de Educación. Este documento ha sido una herramienta clave en las pautas de evaluación que utilizan nuestros consultores externos, asegurando que los instrumentos del sistema escolar estén libres de sesgos y discriminación de género. En educación superior, hemos avanzado en la incorporación de criterios de género en las pautas de evaluación de licenciamiento de nuevas instituciones de educación superior, supervigilancia de los centros de formación técnica estatales y, digamos, más recientemente, en la supervisión de las instituciones de educación superior, digo, que no se encuentran acreditadas. Estas pautas permiten que los pares evaluadores en estos procesos revisen el cumplimiento de la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en las instituciones de educación superior. Desde el 2018, que nos encontramos trabajando progresivamente con las instituciones en procesos vigentes con el Consejo a través de talleres y actividades de acompañamiento orientadas a la mejora continua. Este taller se inscribe en esa línea de acción, fomentando la construcción de capacidades para erradicar la violencia y discriminación de género en las instituciones de educación superior técnico-profesional. Por otra parte, en el ámbito de datos y estadísticas, el Consejo también dispone de información desagregada por sexo sobre la matrícula del sistema de educación superior y ha desarrollado los índices de género, una base de datos e informes y visualizaciones que abarcan tanto, el periodo de tiempo o la ventana desde el año 2010, del año 2007, al 2024, tanto en los niveles de pre y posgrado, así también como en los postítulos. A pesar de que el sistema de educación superior chileno ha logrado avances significativos en paridad de acceso y diversificación, persisten desafíos relacionados con los roles y estereotipos de género profundamente arraigados que influyen en las decisiones académicas y profesionales de hombres y mujeres. Estas dinámicas perpetúan la segregación de género en diversas áreas del conocimiento, limitando tanto el nivel de desarrollo individual como el progreso colectivo. Es en este contexto que uno de los temas prioritarios para el Consejo es la baja participación de mujeres en disciplinas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Según el informe índices del 2024 del Consejo Nacional de Educación, 16,1% de la matrícula de mujeres se encuentra en estas carreras, en comparación con el 50,8% de matrícula de hombres en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esta situación representa un desafío estratégico, considerando que disciplinas como estas son esenciales para el desarrollo sostenible y la equidad social. Como destaca la UNESCO, abro comillas, una cita del año 2019, las niñas y mujeres son fundamentales para crear soluciones que mejoren vidas y promover un crecimiento inclusivo. En línea con la Ley 21.369, que exige la inclusión de contenidos sobre derechos humanos, violencia y discriminación de género en los planes curriculares, y reforzada por la Ley 21675 para prevenir la violencia contra las mujeres, este taller busca ser un espacio para el diálogo, la reflexión y la acción hacia una educación técnico-profesional más inclusiva, equitativa y libre de discriminación de género. Nuevamente, y reitero el agradecimiento y el compromiso y la participación, que obviamente van a contribuir a avanzar hacia una educación superior que refleje los principios de equidad, calidad y respeto por los derechos humanos. Sin más, muchas gracias nuevamente y le doy el pase a Carolina Muñoz. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación y muchas gracias al Consejo, a la Secretaría Ejecutiva por su amable invitación para acompañarles en estos talleres. Estuve hace meses, ¿cuánto fue, Consuelo? Ayer, en octubre, hicimos el 3 de octubre un taller
y ahora estamos haciendo no es una continuación porque la anterior fue de implementación, si algunos de ustedes se conectaron a ese taller. Hoy vamos a hablar en específico de los procesos formativos, pero como estamos hablando de igualdad de género en la educación superior, hay algunos temas que posiblemente se van a tocar, pero el foco hoy es el proceso formativo. Como ya señalaron, mi nombre es Carolina Muñoz. Yo he estado trabajando en temáticas de género en la educación superior durante los últimos años, pero les quisiera contar que antes de trabajar en educación superior en términos más amplios y sobre todo en el sistema universitario, yo lo primero que hice fue investigar sobre género en educación técnico profesional, ¿no? Tanto de nivel secundario como de nivel terciario en un proyecto de investigación y de cooperación internacional que tuvo la CEPAL con el gobierno de Noruega desde el año 2015 en adelante, y a partir de esa experiencia es que pude conectarme, conocer la educación técnico profesional y luego durante los últimos años más de la educación superior técnico profesional en específico. Antes de compartirles mi presentación, quisiera que llegáramos a algunos acuerdos de trabajo de hoy o algunas sugerencias. Yo estoy con dos pantallas en este momento, por lo tanto, si ustedes quieren mantener sus cámaras encendidas, yo estoy viendo a Regina, a Gabriela, a Doris, a Rocío, a Waldo, a Alejandra, a Fabián, quienes están con la cámara encendida. Por lo tanto, el rector del Instituto Diego Portales, creo también que no aparece ahí con su nombre. Por lo tanto, les invito a encender sus cámaras, a mirarnos las caras si es que es posible en la virtualidad. Eso facilita mucho el trabajo, su atención, la mía también, créanme. No sé si les tocó hacer clases o en pandemia con las cámaras apagadas. Rocío, asiente, sí, de verdad es súper desafiante cuando las cámaras están apagadas poder estar con ustedes, ¿ya? Entonces yo también entiendo que uno no siempre puede encender la cámara, ¿no? Por distintos motivos, pero esa es mi invitación para comenzar. Bien, entonces ahí le agradezco porque es bonito cuando van asomándose, es como que se van abriendo las ventanitas del Zoom, y ahí veo a Marcela, a Jorge Ríos, a Fabián, a Catalina, a Daniela, ahí Patricia Rifo, algunas de las que voy viendo, Andrea, los que se van, Waldo está ahí acompañado, muy bien. Voy a ir, y están de distintas regiones de Chile, de distintas instituciones. Voy a ir compartiendo, dicho esto, voy a ir compartiendo mi pantalla y ustedes me van a dar unos segunditos para yo hacer los ajustes y que podamos, y yo puedo también estar con el chat aquí a la vista. Bien, ahí estoy viendo sus saludos. También voy a estar mirando el chat en caso de que comenten por ahí. Bien, ¿están viendo mi pantalla bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a partir siendo las 3:15. Ya. El día de hoy yo tengo encomendada la misión de que podamos hacer esta sesión de este ciclo de talleres que buscan poder colaborar con ustedes en este proceso de acompañamiento que hace el Consejo a sus instituciones en distintas temáticas. Hoy día quisiera que nos enfocáramos, tal vez sin exagerar, aunque suena un poco exagerado, en una de las dimensiones más desafiantes de la perspectiva de género en la educación superior, que es avanzar hacia los procesos formativos, no solamente a la prevención de la violencia o al abordaje de la violencia cuando ocurre, aspectos tal vez que están ya un poco más asentados en nuestras instituciones. Hoy día quisiera invitarles a que pudiésemos reflexionar sobre la vinculación, la potencial vinculación que puede tener la perspectiva de género con los procesos formativos, en específico en la educación superior técnico profesional, atendiendo que es una formación específica, es diferenciada, tiene características particulares que ustedes saben, porque sus instituciones ofrecen programas de formación
de nivel superior, ¿no? Que como su naturaleza en general lo indica, son programas que tienen una duración más acotada que los programas universitarios, que tienen un foco en los sectores productivos, en áreas específicas de trabajo. Muchas de sus instituciones responden a las necesidades de sus entornos, de sus regiones, de sus territorios, por lo tanto estamos hablando de una dimensión, un ámbito específico educativo, ¿no? Que probablemente no va a poder resolver sus dudas sobre su perspectiva de género tomando las experiencias de otras instituciones que tienen otros alcances, otros focos, ¿no? Por lo tanto, la idea es que hoy día podamos situarnos en el trabajo específico de la educación superior técnico profesional. El objetivo de hoy día, ya lo he adelantado, es que podamos reflexionar sobre las implicancias de esta perspectiva de género en la educación superior técnico profesional, identificando algunos nudos críticos y algunas acciones de mejora que podamos identificar a la luz de mi experiencia, de las recomendaciones del Ministerio de Educación y de otros organismos también internacionales en esta materia. Tenemos hasta las 5 de la tarde, así que espero que estén cómodamente sentados y sentadas, que hayan ido al baño, que tengan un vasito de agua, porque vamos a estar aquí un buen rato, que esperamos que sea ameno. Y lo que les quiero proponer hoy, a quienes participaron, de algunas caras conocidas del taller de octubre, ¿no? Yo trabajo con una plataforma que se llama Mentimeter. Esa plataforma nos permite interactuar de distinta manera, ¿no? Es una plataforma que nos permite hacer preguntas, yo les hago preguntas en línea, ustedes responden. También les quiero decir que independiente de la plataforma Mentimeter, como yo estoy viendo sus cámaras y estoy viendo el chat, ustedes pueden levantar la mano, tomar la palabra, escribir en el chat, o sea, tenemos varias posibilidades de interacción. Y en particular, para conocer esta plataforma Mentimeter, vamos a hacer algunas preguntas de prueba, les invito a conectarse. Les voy a mostrar algunas posibilidades de conexión. La más fácil para mí es que desde su celular capturen el QR y se conectan desde el celular, o en el chat les voy a dejar un enlace y desde ese enlace van a entrar directamente al sitio de menti.com, solo que se les va a abrir otra ventana, entonces ahí tienen que estar con el Zoom por un lado y con la ventana por otro. Me imagino que las habilidades de multitarea en Internet la han desarrollado. A mí me funciona mejor con el celular, así que les invito a conectarse. La tercera opción es que abran desde el celular o desde su tablet o otra pestaña de su computador entren al sitio menti.com, ingresen el código que está allá. Entonces, tres formas: capturar el QR, enlace en el chat o entrar al sitio menti.com, y pueden ir haciéndome alguna seña, una reacción. Tienen ahí, les va a aparecer solo una flecha verde para partir, tienen un corazón, un dedito para arriba, un dedito para abajo, un gatito, si quieren reaccionar con el gatito. Y ya somos 44 personas. 40 ustedes asistentes, bien. Entonces vamos a comenzar con algunas preguntas. ¿Abrió un libro por ahí? Ya, de prueba. Primero, ¿usaste antes Mentimeter? Y les pido responder directamente en línea. Y les voy a poner por aquí, si es que se les va, el código QR. A ver. Por ahí está el QR por si se les va esta conexión. ¿Usaste antes Mentimeter? Y ustedes pueden ver las respuestas en tiempo real de ustedes mismas, ustedes mismos. La mayoría muchas veces, pero hay un grupo importante que no lo ha usado nunca, ¿sí? Yo siempre hago esta pregunta: si usted ha participado en otro taller que yo haya hecho, es una plataforma que yo siempre uso, pero hay 8 personas que no somos 24, somos 43 en el Zoom. Esta plataforma es Acusete, porque sabemos cuántos están en el Zoom y sabemos cuántos están en Mentimeter. Así que vamos a estar trabajando en las dos plataformas. Bien, voy a cerrar por aquí. Voy a cerrar en 10 segundos. Tenemos 26 respuestas. 12 de ustedes lo han usado muchas veces, 6 solo una vez. Tenemos 18 personas que ya lo han usado y 8 personas que es la primera vez. Para esas 8 personas están
pensadas estas preguntas iniciales. Es una plataforma sencilla, es bien intuitiva, tiene distintas formas de conectarse y sobre todo que a través de su celular van a estar viendo también la presentación avanzar, ¿sí? No solamente las preguntas, sino también los contenidos. La siguiente pregunta tiene que ver con ustedes, con su experiencia. ¿Tienes formación en temas de género? Ya sea un curso, una capacitación, participaste en otro taller, una formación específica, un posgrado o cualquier tipo de formación o programa de formación continua. Vamos ahí. Francisco de Chillán está conectado. Bienvenido, Francisco. Y tenemos 23 respuestas en Mentimeter. Sigue llegando gente a la sala. La mayoría de ustedes tiene formación en materia de género. Me imagino en el marco de los talleres del CENER, de la obligación de formación que pone la ley 21369 en sus instituciones. Muy bien, solo 5 no. La idea es que también podamos hacer un curso para todos los niveles de conocimiento y experiencia, para los que saben y los que no tienen formación previa. Muy bien. Última pregunta, me pasé una y voy aquí, voy a abrir esta votación y lo que les quiero preguntar ahora es, en una palabra, ¿qué es para ti lo más valioso de la educación superior técnico-profesional? ¿Qué es para ti lo más valioso de la formación técnico-profesional? Ahí, estaba cerrada la votación. Y ahí empiezan a aparecer las palabras que ustedes están ingresando. Van 9, 13 respuestas. Dieciséis. Digo un audio. Ahí está. Entonces vamos a cerrar en 30 segundos para que registren sus últimas respuestas. Y esta ya es la última pregunta de inicio y podemos partir con la actividad. Hasta ahora, si ven en el centro la palabra oportunidad es más grande porque más personas las han mencionado, ¿sí? Entonces hay cierto acuerdo que lo que más valora de la educación superior técnico profesional dice oportunidad. ¿Alguien que haya registrado oportunidad puede explicar? ¿Es la oportunidad de estudiar educación superior técnico profesional o las oportunidades que te da estudiar esto? A ver si alguien le puede tomar el micrófono y explicar a qué se refieren con oportunidad. Abro la palabra muy brevemente. ¿Quién puso Hola, oportunidad? buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rodrigo. Rodrigo Villota, me presento, soy director del Centro de Formación Técnica de la Academia Chilena de Yoga. A propósito de esta pregunta, nosotros tenemos experiencia de 19 años como academia y a partir de este año logramos el paso, digamos, que hace muchos años veníamos tras esto, de transformar en un centro de formación técnica. Para nosotros, ¿por qué puse oportunidad? Porque en definitiva para nuestros estudiantes que siempre han estado en un proceso un poquito más alternativo, ¿verdad? Darle hoy día esta opción de poder profesionalizar y poder desarrollarse efectivamente dentro de un campo laboral que hasta el día de hoy no existe formalmente.
es una tremenda oportunidad, ¿ya? Y para nosotros ha sido un cambio extremadamente importante, disculpe, producto de que la gente efectivamente entiende que esta es una oportunidad única que nunca tuvo en la vida, ¿verdad? Y que no se visualizaba en el corto plazo que pudiera existir. Entonces hoy día aparece una opción, ¿verdad? Para las personas y para las nuevas generaciones como una real oportunidad de hacer un poco realidad estos sueños de muchas personas, que significa incluir el proceso de yoga en su vida y además dedicarse laboralmente a esto, de manera profesional, obviamente. Muchas gracias, Rodrigo, por tu comentario y participación. Ahí hay varios aspectos que son relevantes que tienen que ver con cómo la educación técnico profesional va respondiendo a necesidades del entorno, necesidades sociales, necesidades laborales, necesidades productivas, ¿no? Cómo va acogiendo estas distintas eh, oficios, áreas de trabajo, que muchas veces se han hecho por distintas, ¿no es cierto?, de manera práctica, de manera más tradicional, y va ofreciendo opciones de profesionalización, de tecnificación de alguna actividad, ¿sí? ¿Alguien más quisiera comentar cómo entiende la oportunidad o las oportunidades que ustedes destacan que es lo más valioso de la educación superior técnico profesional? ¿Alguien más que se anime a tomar la palabra? Que haya puesto esta palabra, por cierto. Ofrezco la palabra. Hay Sí, oportunidad. sí, yo. Sí, Sí, Rocío, hola. Sí, bienvenida. bueno, bienvenida, buenas tardes a todos. Bueno, como complementando igual lo que decía Rodrigo, en el caso de nosotros acá como CFT de la Araucanía, estamos en un territorio muy, con muchas variables complejas, con situaciones de tasas de pobreza y desigualdad bastante altas. Entonces, que nos instalemos como una política pública acá en el territorio, además no necesariamente en las capitales, no estamos en Temuco, sino que nuestra casa central está en Lautaro. Entonces, eso creo que es la gran oportunidad que le damos a nuestros estudiantes de una opción de poder validar sus competencias o formarse en competencias con nosotros. Muchas gracias, Rocío. Y ahí hay otro punto bien relevante que tiene que ver con ofrecer o entregar más bien una oferta pública, que en este caso los CFT estatales proporcionan una oferta pública de formación técnico-profesional en territorios donde habitualmente no lo hay y sobre todo en un área donde el Estado estuvo ausente por mucho tiempo, ¿no? En general, por muchos años la formación técnico-profesional de nivel superior fue de carácter privado hasta hace, no sé, son menos de 10 años, hace casi 10 años que inicia el proyecto, la política más bien de los CFT estatales. Muchas gracias, Rocío. Voy a cerrar por aquí con esta pregunta. Además de la palabra oportunidad y oportunidades, fíjense las otras palabras que están en torno al centro. Ustedes hablan de movilidad social, hablan de competencias, de progreso, de transformación, hablan incluso de libertad, de logro, de crecimiento, de una vinculación laboral, de un desarrollo personal, de un trabajo práctico, de mejora, de empleabilidad, y aquí me voy a agregar yo, de transformarse en agentes de cambio. Entonces, muchos de ustedes, o sea, en realidad todos ustedes ven en este ámbito de formación no solamente la obtención de un título técnico, sino quisiera interpretar de sus respuestas que están apuntando a una transformación de las personas, de sus entornos, a un proceso de mejoramiento, a que mejoren sus vidas, ¿no? Mejoren sus proyecciones laborales, ¿sí? Dicho esto, mi propósito de hoy día es que podamos vincular este noble propósito de la educación técnico-profesional con los desafíos que la perspectiva de género implica para las instituciones de educación superior. Luego vamos a definir qué es la perspectiva de género, pero quisiera plantearles que también lo que busca es generar un cambio, una transformación social y cultural, ¿no? Que puede estar en sintonía o en concordancia con esos propósitos que ustedes definen como lo más valioso de la educación superior técnico profesional. ¿Qué temas vamos a abordar hoy día en el tiempo que tenemos, que siempre es acotado, ¿no?
Primero, ¿qué es la perspectiva de género y cómo se vincula con la educación superior, con la educación técnico-profesional en general, ¿no? Y luego con la educación superior técnico-profesional? Probablemente ustedes, hay muchas personas que ya han tenido un curso de género, pero desde mi punto de vista nunca está de más que discutamos qué es la perspectiva de género, porque es un concepto que no es claro, no hay un consenso, siempre es una discusión. En segundo lugar, quisiera que habláramos sobre cómo integrar la perspectiva de género en la formación en específico, como un área donde es posible integrar la perspectiva de género, y luego identificar al cierre algunos nudos críticos y algunas recomendaciones que a ustedes les permitan dar continuidad no solo a la reflexión de este taller, sino al trabajo que están haciendo en sus instituciones en este proceso de planeamiento que tienen el Consejo. Dicho esto, recuerden que la palabra siempre está abierta, sea yo la que les interpele o ustedes son también libres de intervenir en cualquier momento de la sesión. Primero, la perspectiva de género y sus vínculos de la ETP, quisiera conectarla con voy a ir muy atrás, pero les prometo que la próxima lámina vuelvo al presente, no es solo una lámina para que vayamos hacia atrás en la historia. La educación técnico-profesional en particular surge a fines del siglo XIX, en 1888, en particular la educación, bueno, es un poco anterior, pero en 1888 surge la primera escuela profesional de niñas. La incorporación de las mujeres a la educación técnico-profesional surge más bien en conjunto con el surgimiento de la educación técnico-profesional, a diferencia de las universidades, que se crean primero las universidades, albergan solamente a profesores y estudiantes mujeres y luego las mujeres se incorporan. En la educación técnico-profesional más bien surge la educación técnico-profesional y más o menos en simultáneo surgen sí las escuelas de niñas. En este caso es una escuela una escuela técnica que surge al alero de la SOFOFA, que luego se va a transformar en la Escuela Técnica Profesional Femenina. ¿Sí? En principio se llamaba Escuela Profesional de Niñas. Solo quiero destacarles esta cita que encontré en la memoria de esta escuela, que señala que la enseñanza práctica que se dé en dicha escuela será gratuita, comprenderá trabajos manuales y razonados de las siguientes secciones: comercial, modistas, lencería y costura corriente, bordado, guantería, cartonaje, marroquinería, cocinería, lavado, aplanchado y dibujos. Esas eran las carreras que la educación técnica le ofrecía a las mujeres, ¿no? En esa época. Y si se fijan, son carreras bien singulares, ¿no? Son carreras muy relacionadas con las labores, entre comillas, tradicionales que hacían las mujeres, muy asociadas a las labores de género. Es difícil pensar que esta oferta era una oferta que le podía interesar a los varones de la época. Uno podría pensar que probablemente había una suerte de interés de hombres y mujeres diferenciado en el tipo de carreras que elegía. La justificación de esta oferta y de esta escuela señala, y sigo citando esta memoria, dice: su interés inmediato no hay duda que debe ser habilitar a la mujer en las actividades manuales que le han sido siempre encomendadas, ya con el fin que tienen sus funciones en el hogar o dominen un oficio para poder luchar en la vida, pero no hay duda también que junto a este interés inmediato que deben satisfacer, hay que tratar de proporcionarles una cultura general que le es tan necesaria para el papel que la mujer desempeña hoy hace muchos años atrás, ¿no? Pero quisiera llamar su atención sobre la oferta técnica que la educación técnico-profesional ofrecía a las mujeres, valga la redundancia, y sobre todo esta especie de, yo lo leo como un tono condescendiente, como vamos a entregar una oferta que les ayude, ¿no? Lo mismo ocurre con el decreto Munátegui cuando las mujeres se integran a la educación superior universitaria, proporcionarle los medios para que puedan ejercer con ventaja. El decreto Munátegui dice algunas profesiones denominadas científicas. Entonces hay esta especie de guiño de la historia de incorporar a las mujeres, pero solo a algunas áreas, no a todas las áreas, ¿sí?
Entonces, voy a hacer un salto así como televisivo del 1888 al 2024. No, esto solo lo permiten estas cosas. Uno, bueno, no hago ningún recorrido histórico, paso rápidamente a nuestro presente. Algunos datos los comentó Gonzalo en el inicio, pero si recogemos los datos de la matrícula, que está tanto en la información que nos proporciona el CIES, el Sistema de Información de Educación Superior del Ministerio de Educación, que recogen también el informe índices que tiene el Consejo Nacional de Educación, las mujeres hoy son el 52,5% de la matrícula total, ¿sí? En general hay hombres y mujeres en la educación superior universitaria y técnico profesional, pero yo solamente quiero llamar su atención sobre las brechas que percibe. Que hay dos brechas que para la educación superior técnico profesional son bien relevantes, y voy a entender brecha como la diferencia entre el indicador de los hombres respecto del indicador de las mujeres. Y si miramos el porcentaje de participación en la matrícula de primer año por tipo de institución, observen cómo en las universidades, el dato último disponible es el 2023, la brecha es de 10,2 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres tienen 10,2 puntos porcentuales más de diferencia, ¿no?, respecto a los varones. O sea, hay más mujeres que hombres en la educación universitaria. ¿Dónde se invierte la brecha? En los institutos profesionales, donde hay una mayor participación de los hombres respecto a las mujeres. Por eso ese 2,8 puntos porcentuales es negativo, ¿sí? En los centros de formación técnica se vuelve a invertir, ¿no? Es 9,7 puntos porcentuales de diferencia, o sea, hay más mujeres que hombres. Si nos quedamos hasta ahí, podríamos decir, bueno, no hay ningún problema en términos de acceso. Acceden tanto hombres como mujeres a la educación superior en nuestro país, pero les quiero invitar a mirar la segunda tabla, que es una brecha particularmente crítica en la educación superior técnico profesional, que está relacionada con aquellas carreras que se agrupan en un área denominada STEM, que son las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, donde observen la magnitud de la brecha en universidades, en institutos y en centros de formación técnica. Si la brecha general en una universidad, o en todas las universidades de Chile, porque estos datos son agregados, son para el sistema, era de 10 puntos porcentuales a favor de las mujeres, si vamos a las carreras STEM, ese 10 se transforma en un menos 39. O sea, hay una participación mucho mayor de los hombres que de las mujeres. Hay 40 puntos de diferencia. Pero fíjense cómo aumenta cuando vamos a los institutos y a los centros de formación técnica. Alcanzamos 70,2 puntos porcentuales, 75,4 puntos porcentuales. Y esta brecha, no sé qué opinan ustedes, pero es una brecha tremenda. O sea, es una diferencia tremenda en términos de matrícula si analizamos el contexto general de nuestro país, donde predomina más bien, predominan las mujeres en la matrícula, o hay un predominante patrón de feminización de la matrícula. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo la presentación? ¿Tienen algún comentario respecto a los datos? ¿Alguna duda? Siempre está abierta la palabra y no veo ninguna pregunta en el chat. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Bien. Constanza. Constanza Herrera. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que comenta Carolina es un fenómeno mundial, no es solamente un fenómeno de Chile. En el mundo, solo 49% de las mujeres tituladas y egresadas de alguna carrera son parte de las STEM. Y aunque ustedes no lo crean, el país que tiene más profesionales mujeres de las STEM es Egipto. Aunque no lo crean, es verdad, siendo que es un país que tiene unas brechas de igualdad de género bastante fuertes, considerando que son parte de la religión musulmana y del régimen talibanista, pero igualmente es el país que tiene más porcentaje de mujeres, es parte de la STEM. Eso quería agregar. Gracias, Constanza, por tu aporte. Y lo que dice Constanza
se ha entendido, y a mí me llama mucho la atención ese fenómeno, como la paradoja de la igualdad de género en STEM. Y esto salió en un informe de la UNESCO hace un par de años atrás, donde lo que hacen es una relación entre los indicadores generales de igualdad de género en el país con el indicador de participación de mujeres en STEM, y lo que encontraron, a propósito de lo que dice Constanza, es que aquellos países que tienen mejores índices de igualdad de género globales, ahora, todo es discutible qué indicador, cómo lo miden, pero le estoy resumiendo mucho el dato. Los que tienen mejores indicadores globales tienen peores indicadores en STEM, y los que tienen peores indicadores globales, como los países árabes o Egipto, los países que están todo en ese sector, en esa región del mundo, tienen mejores resultados en STEM. Y por eso se llama la paradoja de la igualdad de género en STEM, porque no hay una relación directa entre la situación global del país con este ámbito educativo en particular. Es un tema interesante que les puedo compartir luego la publicación. Ahora, en particular en Chile, todos esos datos están levantados en general a nivel global para universidades, pero particularmente en Chile lo que yo quiero llamar la atención es cuán acentuada es la brecha en sus instituciones, en las instituciones técnico-profesionales de nivel superior, que le ganan por 30 puntos de diferencia a favor de los hombres en institutos y también en centros de formación técnica, ¿sí? Jorge dice: los estereotipos de género, la falta de referentes femeninos y las desigualdades estructurales son los principales obstáculos para la igualdad de género en este ámbito. Gracias, Jorge, y de eso vamos a avanzar, ¿no? Tiene que ver, la idea es poder explicar esta brecha, pero poder también buscar posibles áreas de mejora a través del trabajo de las instituciones de educación superior. Entonces, a propósito de que Jorge comentó eso, la pregunta que tengo para usted, estoy moviendo la presentación para atrás. La pregunta para ustedes es, si es una pregunta abierta, ¿por qué la educación superior? Pueden responder cualquiera de las tres preguntas, ¿no? Pero ¿por qué la educación superior técnico-profesional surge con un marcado patrón de segregación? O sea, de hecho, no solamente son escuelas, vuelvo atrás, son escuelas para mujeres y escuelas para hombres que ofrecen distintos oficios, ¿no? O sea, surge segregada la educación técnico-profesional. La segunda pregunta es, ¿a qué obedece esta distinción de carreras para hombres y carreras para mujeres, que es tan propia o tan característica de la educación técnico-profesional, incluso de la nivel secundario? Y lo tercero es por qué es tan acentuada la brecha de género en STEM, en la educación superior técnico-profesional. Jorge ya adelantó algunas respuestas por el chat. ¿Tienen alguna idea de esto, alguna reflexión, alguna reacción? Abro la palabra y también escrita y la palabra oral, ¿no? ¿Por qué creen que está tan marcado? Jorge Ríos. Hola. Sí, sí, bueno, he estado como en varias instituciones de educación superior y de pronto surge de que la concentración de áreas tradicionales, por lo general hay áreas que son como dominadas mucho más por matrículas femeninas, en donde están como las áreas de educación o enfermería, áreas relacionadas como con salud, en donde hay una mayor cantidad de matrícula histórica de mujeres, y en otras áreas dentro de la misma institución de educación superior que se concentran como la matrícula más de hombres, en donde hay un dominio de esa área, en donde están, por ejemplo, ingeniería, tecnología o ciencia. Eh, pero también es significativo de pronto que en algunas áreas donde eran como tradicionales de ingeniería o ciencias dominadas por matrículas de hombres, se ha visto que también han ido aumentando las matrículas de mujeres, por ejemplo, en las áreas de informática. Eso ha sido como algo una tendencia que he visto durante los últimos años en algunas instituciones. Muchas gracias, Jorge, ¿no? Y conviven ahora dos patrones, ¿no? Uno es por decirlo de alguna manera, la perpetuación de esta oferta segregada convive con patrones donde se va rompiendo el patrón de segregación. Y probablemente en sus instituciones, aquí yo no conozco su oferta educativa,
van a reconocer los dos patrones, van a tener carreras donde se mantiene ese patrón de segregación, carreras de hombres, carreras de mujeres, pero en muchas de ellas se empieza a romper. Es una ruptura tal vez pequeña, en algunas generaciones se rompe, en otras se replica, pero luego podemos ver que hay nuevas carreras o nuevas áreas donde hay algunas diferencias a propósito de lo que dice Jorge. Constanza, también veo tu mano levantada. Sí, bueno, yo creo que todo esto tiene que ver con los refuerzos de los estereotipos de género. Si bien actualmente eso está un poco, comillas, yo lo digo muy entre comillas, superado, siento que todavía es muy persistente. Por ejemplo, acá lo vimos en el CFT estatal del Biobío. Si bien acá en el CFT hay un porcentaje mayor, incluso el 80 y tanto por ciento de nuestros estudiantes son mujeres, la verdad es que eso se da porque hasta ahora las carreras que se han abierto tienden a ser más feminizadas, como por ejemplo trabajo social, enfermería, educación diferencial, entre otras. En cambio, las otras carreras que son más, comillas, masculinizadas, como técnico en administración de empresa o en logística y abastecimiento, la mayoría son varones. Hay como unas 3 o 4 mujeres. Yo lo vi desde muy pequeña. Por ejemplo, mi madre estudió técnico en topografía y yo iba con ella a las clases y ella y con otras chicas eran las únicas mujeres. El resto eran puros hombres, puros hombres. Y bueno, si bien a ella la respetaban porque mi mamá tiene un carácter bastante fuerte, igual como que algunos la molestaban por ser mamá y por ser vieja, porque era la mayor del curso. Entonces, igual yo creo que tiene que ver con un tema de estereotipos, o sea, un chico quizás sienta que a lo mejor en su foro interno quiere ser, no sé, educador de párvulos, pero siente de que a lo mejor lo van a juzgar o lo van a apuntar con el dedo por ser un hombre hetero y cis. Entonces se va a sentir quizá intimidado o qué sé yo. Es más, hay una serie súper buena que se llama, no me acuerdo cómo se llama, que es como que el papá no quiere que la hija vaya a un concurso de matemáticas porque las matemáticas son de hombres. Y las niñas no tienen que saber matemáticas porque las niñas tienen que ser tiernas, amorosas, sensibles, pero no inteligentes. Así, tal cual. Entonces yo siento que eso tiene que ver mucho con los estereotipos de género, más que nada. Muchas gracias, Constanza. Voy a leer un poco la respuesta del chat. Veo la mano también de Jorge levantada. Este chat está como chat GPT, porque están poniendo así grandes respuestas, así que las voy a ir leyendo para que vayamos al tanto. Está la concentración en áreas tradicionales, agregó Jorge, no sé si antes o después su comentario. Rodrigo habla de paradigmas relacionados con modas y procesos sociales en procesos de cambio. Waldo agrega la falta de estímulo inicial, los modelos femeninos limitados, los entornos excluyentes, la cultura laboral masculina. Secretario académico de Viña, no sé quién será, carreras tradicionales masculinizadas. Y Waldo agrega la historia sociocultural, el mercado laboral, el acceso desigual a oportunidades. Y Consuelo, la división sexual del trabajo, donde se asume que hay tareas por sexo y aunque el sistema se trate de abrir, está instalado culturalmente y es lento de mover la barrera. Y de hecho, este punto me voy a detener antes de darle la palabra a Jorge, que es bien relevante porque hay distintos conceptos asociados a la perspectiva de género, ¿sí? No es un curso, no es un taller conceptual, pero sí quiero requerir esta idea porque el estereotipo es una de las tantas palabras o conceptos que anda rondando en torno a la perspectiva de género que se relaciona con actitudes, con comportamientos que se asumen como normales o correctos en un grupo solo por pertenecer a él. Entonces tiene que ver con cómo esperamos que se comporte un hombre, porque todos los hombres se comporten de esa manera, cómo esperamos que se comporte una mujer, porque todas las mujeres debieran comportarse de esa manera. Cuando el estereotipo se rompe, lo que emerge es una especie de juicio social, a veces es un castigo social. Y eso significa que, por ejemplo, una mujer que estudia mecánica se va a enfrentar con algunos prejuicios, pero también un hombre que estudia técnico en educación parvularia se va a encontrar con otros prejuicios diferentes a los que enfrenta la mujer, pero todos relacionados con el género, ¿sí? Entonces, Jorge, no sé si tú levantaste la mano después de tu intervención, ¿quieres agregar algo más?
Sí, sí, quería agregar Sí, algo de, de lo mismo que estabas hablando tú, de los factores que influyen en la brecha, y siento que hay elementos de pronto que son acciones concretas que se desarrollan en educación superior y que de pronto tienen que ver con cómo hacen la promoción para matrícula. Entonces, muchas instituciones tienen dentro de sus mallas carreras históricamente de varones y carreras históricamente de mujeres, y colocan en un afiche a un ingeniero, un varón con casco, y a una niña con delantal de enfermera, y ahí se y rompió colocan el los dos roles. estereotipo. Pareciera que Y, con eso, mágicamente. sí, y con eso, entonces, si eres mujer, vas a enfermería, y si eres varón, vas a estudiar alguna carrera de ingeniería. Y algo que lo vemos históricamente y tradicionalmente en todas las campañas de matrícula. Y en realidad todos nos peleamos por eso durante estas fechas. Y eso aumenta la discriminación y los sesgos, que también aumenta las brechas de género. Y por otro lado, yo siento que de pronto no hay una, y aquí me gustaría ser bien enfático en que necesitamos una política pública que nos diga, oye, la publicidad de los centros de formación Ujú. técnica o de lo que se haga debe abordar la totalidad de los géneros, eh, para poder dar bienvenida a todos los potenciales estudiantes. Eso no lo vemos. En otros lugares del mundo sí tú lo ves. Eh, eh, y por otro lado, siento que también hay otros temas como que aumentan también las brechas, y que tiene que ver de pronto con falta de referente. Hoy en día también hay algo incipiente de lo que se ve en términos de publicidad y de marketing de las distintas instituciones de educación superior, el que se muestre en realidad de que hay mujeres que han logrado tales avances. Hoy en día lo vemos como algo realmente así como anecdótico, de pronto que aparezca en un diario el que haya una investigadora que publicó un paper o que desarrolló una investigación que finalmente llevó a un avance tecnológico. Y se muestra casi como algo anecdótico de que, oye, pero no es algo que esté incorporado dentro tampoco, como dentro de una política pública que disminuya también esta brecha, y de que las mujeres también pueden abordar una serie de áreas que también eran tradicionales, tal vez hace 20 años atrás, como investigación, desarrollo de paper, publicación en revistas científicas. Eso. Muchas gracias, Jorge, por la segunda parte del comentario. Y algunas de estas cosas quisiera comentarlas también, retomando también lo que comentó Consuelo en el chat, a propósito de que, fíjense, concordando con lo que dice Jorge, ¿no? Nosotros tenemos bien instalada la idea de que el estereotipo de género no es bueno reproducirlo, por lo tanto tenemos que tratar de no repetir o no reproducir estereotipos de género, ¿no? El comentario de Jorge me parece muy importante, porque de hecho es muy habitual que en educación técnico-profesional la forma de romper estereotipos es ponerle un casco a una mujer y hacer la publicidad, ¿sí? O poner un hombre en una carrera de salud. Pero yo les quiero invitar hoy también a problematizar o reflexionar si es suficiente el casco para romper el estereotipo. Si es suficiente poner un hombre en una carrera como técnico de educación o técnico de salud para romper el estereotipo. Y Consuelo en el chat nos aporta un concepto que desde la perspectiva de género, desde los estudios de género, es bien relevante, que es el concepto de división sexual del trabajo, que esto va un poquito más allá del estereotipo. A mí me gusta más que el estereotipo, porque en base al género, o más bien en base al sexo de las personas y de sus cuerpos, en la construcción de género parte desde ahí, o en la mirada más tradicional, lo que se espera es que las personas desarrollen cierto tipo de actividades. Y la división sexual del trabajo define que a las mujeres les toca el trabajo reproductivo, no biológicamente reproductivo, es socialmente reproductivo. Cuidar de las personas, alimentarlas, cuidar los espacios, cuidar a los niños, cuidar a los enfermos, cuidar a los ancianos. Y a los varones les corresponde el trabajo productivo, aquello que la educación superior técnico profesional hace fundamentalmente, enfocarse en lo productivo. Y se acuerdan la descripción de la escuela profesional de niñas, aquellas carreras que esa escuela ofrecía
está muy relacionada con aquello que las mujeres deberían hacer, o aquellos para los cuales, y aquí pongo comillas, 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 léanme con mucho cuestionamiento, o escúchenme con mucho cuestionamiento, que las habilidades naturales de las mujeres están relacionadas con el cuidado, por eso ofrecen aquellas tareas propias, ¿no?, de las mujeres para poder desarrollar una carrera técnica, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera hoy día es que problematizáramos estas ideas que andan dando vuelta y el impacto que puede tener la formación técnica para ir rompiendo este patrón, que hasta ahora no hemos hablado de la desigualdad, porque uno podría pensar que es igualmente valioso ser un mecánico que ser una técnica en educación parvularia o un técnico eléctrico de una técnica en salud, una TENS. Pero, ¿cuál es la remuneración? ¿Cuál es el valor social de esas actividades? Y podemos ver que el estatus de esas profesiones también es diferente, o de esas carreras técnicas es diferente. También, no sé si conocen el caso del taller mecánico, no sé si Rocío, que estaba por ahí, en Temuco, que hubo un taller de solo mujeres mecánicas porque no encontraban trabajo en ninguna parte como mecánicas, entonces las mujeres técnicas en mecánica hicieron un taller mecánico solo de mujeres. Y es la realidad de muchas mujeres técnicas. Y en el caso de los hombres que estudian técnico en educación parvularia, tristemente siempre tienen que estar haciendo labores de oficina, no recibir a los niños porque se desconfían de los hombres, de los varones, como sujetos buenos para cuidar. Porque cuidar no es algo que se aprende técnicamente, sino que lo relacionamos culturalmente con habilidades innatas. Y eso es lo que el género, o este concepto género, o esta perspectiva de género nos intenta ayudar a ver, que no hay tales habilidades innatas, sino que todo aquello lo podemos desarrollar. La formación busca desarrollar habilidades, por lo tanto esas habilidades pueden ir más allá de lo que las personas aprendieron a hacer en virtud de su género. ¿Me van siguiendo? Sí, me van siguiendo más o menos quienes están ahí con sus cámaras encendidas atentamente. Bien. Pregunta de nuevo para ustedes en Mentimeter. Voy a abrir esta votación. ¿Qué es para ti la perspectiva de género con esta mini charla que hemos tenido, esta mini conversación? ¿Qué es para ti la perspectiva de género? Y aquí tienes un espacio un poquito más grande. Vuelvo a poner el QR, recuerden QR. También vuelvo a poner el enlace en el chat para quienes llegaron más tarde. Somos 47 personas. Tómense unos segundos y respondan con total libertad. Todas estas preguntas son anónimas, no capturo su IP, no tengo idea quiénes son, solo capturo respuestas. Así que siéntanse totalmente libres para responder. No les puse las mismas palabras, no les puse 3 palabras. Y aquí aparecía la primera respuesta. Una herramienta, un análisis. Vamos ahí. Van 4 respuestas. Vamos entonces, voy a poner unos segundos para cerrar. $30. Van 13 respuestas. Elizabeth, vamos para allá en las próximas láminas, ¿sí? La diferencia. Y todas las preguntas que tengan, muy bienvenidas, ya sea por el chat o a través del micrófono. Ya, cerramos por ahí, votaron 15. Vamos a hacer Miguel,
con Consuelo y Gonzalo. Vamos a hacer un recuento de lista, votaron 15 y 47. Ha ido bajando la adhesión al mentímetro al menos, ¿sí? Bien, vamos primero, en el centro, ¿ya? Con que vamos a ir avanzando en virtud del tiempo, ¿no? Primero, ¿qué es para ti la perspectiva de género? Igualdad, equidad, igualdad de oportunidades aparecen más mencionadas, ¿no? Hablan de, en torno a esas palabras, una herramienta, análisis, ecuanimidad, justicia, tener igualdad, buscar igualdad. Fíjense cómo aparece varias veces la idea de la igualdad, de la justicia, de la equidad. Y esto es bien relevante porque los temas de género por sí mismos uno podría pensar que tengamos géneros diferentes, que hagamos cosas diferentes, no debiera ser un problema. El problema es cuando a partir de esas diferencias se construyen jerarquías y se generan desigualdades, ¿sí? El problema es eso, la diferencia jerarquizada, que algunas actividades valgan más y otras valgan menos, y las que valgan menos se asocian a condiciones naturales de las personas, ¿sí? O características naturales de las personas. Luego, la igualdad, la equidad, la justicia puede ser un propósito de la perspectiva de género, pero la perspectiva de género en sí mismo no me atrevería a decir qué es igualdad, qué es justicia, qué es equidad, pero sí que lo busca contribuir a esos, son valores sociales, ¿sí? Son valores sociales. Luego, algunas personas incorporaron, por ejemplo, un análisis crítico o la palabra, ustedes pusieron una herramienta, ¿sí? También pusieron la comprensión de la realidad, ¿sí? Comprender, una mirada crítica. Esas expresiones que ustedes pusieron se acercan más a la perspectiva de género porque tiene que ver con lograr comprender algunos problemas que no somos capaces de ver para poder generar un cambio y una transformación, ¿sí? Lo que nos pasa muchas veces, bueno, los seres humanos en realidad, ustedes se han dado cuenta que no somos perfectos, ¿no? Es como de verdad, damos todos los días, damos evidencia, dejamos testimonio de nuestra imperfección, pero la perspectiva de género lo que busca es justamente que logremos poder orientar nuestra acción a un cambio, ¿sí? A un cambio, pero basado en la comprensión de aquello que no entendemos o que no somos capaces aún de entender, ¿sí? Muy bien, gracias por sus votaciones. Esencial para la calidad, me gustó mucho eso, porque si estamos hoy día hablando, y Gonzalo lo habló en un principio también, es que la igualdad de género no es solamente un valor social bueno por sí mismo y aislado, sino que es un valor social vinculado también a la educación. O sea, la educación va a ser de calidad, o queremos pensar que es de calidad, si integra en su propósito de transformación, porque la educación, ustedes se acuerdan lo que valoran del ETP, ese propósito de transformación que entrega la formación, puede contener también una mayor igualdad, equidad, justicia de género, ¿sí? Bien, entonces, lo que yo quiero compartirles a propósito de lo que Elizabeth nos pregunta en el chat, es qué es esta perspectiva de género. Y primero decir que perspectiva y enfoque de género habitualmente se utilizan como sinónimos, ¿sí? Y yo, para simplificar la discusión, me voy a quedar con esa idea de que son sinónimos, ¿sí? Hay algunas distinciones, alguna discusión que busca establecer alcance, la perspectiva tiene un alcance más acotado, el enfoque es mucho más comprensivo, pero para los efectos del uso habitual, coloquial de los términos, enfoque o perspectiva de género en el Estado, en las instituciones educativas, se usa como sinónimo, ¿sí? La distinción es muy sutil, en general es una discusión más bien conceptual, es más bien teórica, pero en su aplicación a las políticas públicas y a las políticas educativas, que es el ámbito al menos donde yo me muevo, se utiliza como un sinónimo. Es una perspectiva o un enfoque que tiene en cuenta las diferencias de género al analizar cualquier fenómeno político o proceso social. ¿Qué quiere decir esto? Es más o menos lo que hemos hecho estos minutos de la sesión. Ver cuál es la participación de hombres y mujeres en una determinada área, en este caso en la educación superior técnico profesional,
identificar cuáles son sus diferencias. Por ejemplo, hay igualdad en la matrícula, pero hay más diferencias según tipo de carrera. Las diferencias se acentúan más en las carreras STEM. Y luego analizar por qué, ¿no? Y ustedes han hecho en estos minutos breves, a través del chat, a través de sus intervenciones, de Constanza, de Jorge, los comentarios de Waldo, ¿no? Ustedes han hecho un pequeño análisis de género, ¿sí? Luego ese análisis de género no debiera servirnos solo para eso, no debiera ser solo una conversación o un análisis abstracto, sino que nos debiera servir para tomar decisiones, para hacer alguna acción desde nuestro ámbito de competencia, desde nuestra institución educativa. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Esta definición es del Instituto de Igualdad de Género de Europa, ¿no? Si se fijan, hasta ahora yo les he compartido una forma de entender el género que es binaria, que distingue hombres y mujeres, ¿no? Porque hay todo un marco de la teoría de género que enfatiza en la posición subordinada de las mujeres en nuestras sociedades y en nuestras culturas. Luego hay otras perspectivas que han incorporado el género como un elemento identitario. Y ese elemento identitario va a reconocer, por ejemplo, la identidad de género no binaria de las personas, pero va a ser otro marco, ¿no? Yo les confieso que me estoy basando, y en general mi ámbito de trabajo tiene que ver con esta distinción más binaria del género que está arraigada en la estructura social y económica de la sociedad a partir de ese concepto que Consuelo nos compartió en el chat, que es la división sexual del trabajo. Pero no es la única forma de entender el género, eso es muy relevante para mí transmitirles, ¿sí? Lo que yo les digo hoy es una forma de entender el género dentro de muchas otras que vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, vamos a una definición un poquito más detallada de qué es esta perspectiva de género vinculada a la docencia, vinculada a la formación, más bien en sentidos amplios, ¿no? Por una parte, y aquí tomo una definición de ONU Mujeres, de la Entidad para el Empoderamiento de las Mujeres de las Naciones Unidas, que señala que la perspectiva de género es una forma de análisis que observa el impacto diferenciado del género en las oportunidades, en los roles y en las interacciones sociales de las personas. Entonces, si aplicamos perspectiva de género en la educación superior técnico-profesional, debiéramos analizar dónde están hombres y mujeres estudiando, ¿no? Formándose como técnicos o técnicas para Chile, ¿no? Que es una de las expresiones que se ha utilizado desde la política pública. Luego, no solamente ver en qué están, sino qué consecuencias tiene esa elección vocacional para las personas. ¿Cuál es su proyección laboral? ¿Cuáles son los ingresos que esperan obtener en esas áreas profesionales o en esas áreas técnicas profesionales, ¿no? Jorge en el chat agrega, sería interesante poder ver experiencias de cómo incorporar contenidos con perspectiva de género al plan de estudio y currícula. Algún ejemplo, vamos luego para allá. Jorge, vamos para allá en la tercera parte de la clase, ¿sí? Entonces, observamos, vemos qué ocurre, ¿no? Si las oportunidades son diferentes, si los roles son diferentes. Uno podría pensar, si le ponemos el casco a la mujer en la difusión de la carrera técnica, si ponemos un hombre cuidando niños en la publicidad de la carrera técnico en educación parvularia, rompemos el estereotipo en la publicidad. La política pública podría incentivar que se rompa el estereotipo. ¿Pero qué pasó con el mercado laboral? ¿Cambió con esa acción del CFT del instituto? ¿El mercado laboral le va a ofrecer trabajo a ese hombre técnico parvulario? ¿Le van a ofrecer trabajo a esa mujer técnica en construcción? Entonces, ahora, tampoco esto que yo les estoy problematizando lo pueden usar como excusa para decir no podemos hacer nada, solo les quiero decir que el problema es mayor que solo romper el estereotipo, así hay una cadena de brechas y barreras de género que van a determinar las trayectorias de las personas. Algunos creo que participaron en el taller de Paola Sevilla. Paola Sevilla ha estado trabajando en temas de trayectorias en la educación técnico-profesional y desde ahí lo que necesitamos es ver
cómo el género afecta no solamente la experiencia educativa, sino que la trayectoria educativa y también laboral. Cómo las personas se van a proyectar. Y esto no quiere decir y esto lo vimos mucho en los proyectos, al menos en lo que a mí me tocó en el proyecto de la CEPAL, que hicimos varios estudios en América Latina, donde muchas veces a las mujeres se les desincentivaba a estudiar una carrera técnica masculinizada porque no iba a encontrar trabajo. Entonces, no, ¿por qué no estudia? Y recuerdo las citas textuales de varios padres que, bueno, ¿y por qué en lugar de estudiar electricidad, por qué no estudias contabilidad? Seguramente vas a encontrar trabajo más fácil, ¿no? Y una mujer o una joven probablemente, más de alguna, va a aceptar esa sugerencia de su familia y no va a elegir estudiar técnico en electricidad o en construcción o en mecánica. Pero el tema es, si alguna sí elige esa opción, probablemente va a iniciar otro proceso donde va a tener que ella romper barreras y estereotipos en su ámbito, en su rubro, en su ámbito productivo. Y el tema es cuánto de nuestras instituciones, yo ya me estoy poniendo en el de las instituciones educativas de las cuales ustedes son parte, está ayudando a las estudiantes hombres y a las estudiantes mujeres y a los estudiantes hombres también a enfrentar un mercado laboral que está profundamente segregado y segmentado por género, ¿sí? Donde lo que van a tener tal vez es una dificultad de inserción, por lo tanto, la institución tiene ahí un doble desafío, romper el estereotipo, pero también ayudar a esta proyección, ¿sí? Desafiar el estereotipo y promover la igualdad sería el camino, dices tú, sí, pero creo que aquí y por ahí, luego lo retomo Jorge, pero una de las cosas que yo planteo en una publicación sobre educación técnico-profesional en América Latina que hice para la CEPAL en virtud de muchos otros estudios que hicieron otras investigadoras, incluyendo Paola Sevilla, una de las cosas que yo planteo de manera muy sencilla es que los otros ámbitos educativos, la educación científico-humanista, la educación universitaria, está súper desconectada del sector productivo. Es solo la educación técnico-profesional la que tiene un cercanísimo vínculo con el ámbito laboral, con las empresas, con los sectores productivos. Por lo tanto, en ese vínculo se debiera intentar no solo romper el estereotipo, sino promover la igualdad de género en esa área, ¿no? Al menos en esa industria o en esa empresa o en ese ámbito productivo en particular. No sé, me van siguiendo, ¿sí? ¿Se entiende más o menos qué es esta perspectiva de género? Sí, bien. Segundo lugar, que en la educación superior, que es donde estamos nosotras hoy situados, ¿no? Requiere impulsar un ejercicio autocrítico y esto sí es bien difícil porque en general nuestras instituciones no están tan dispuestas a reconocer que somos parte del problema, solo queremos ser parte de las soluciones a los problemas laborales, productivos, y esto implica reconocer que somos parte de un problema. Luego, también necesitamos hacer traducciones adecuadas y tomo esta cita de una investigadora mexicana porque perspectiva de género en una universidad, yo me atrevo a decir que es bien diferente a educación técnico-profesional. Siendo investigadora y consultora en estas materias, creo que hay muchas especificidades de cada formación que hacen que la perspectiva de género tenga características diferentes. Y en términos de formación y docencia, y vamos ahora a enfocarnos un poco más hacia allá, ¿qué significa? Significa ampliar nuestras decisiones pedagógicas, ampliar nuestros puntos de vista, reconstruir algunos conceptos, examinar nuestras propias actitudes, identificar prejuicios y condicionamientos de género. Bien, ¿por qué hablamos de perspectiva de género en la educación superior técnico-profesional? Y algunas de estas cosas las hemos hablado, así que lo voy a hablar muy rápidamente. Primero, porque hay un reconocimiento de la desigualdad de género y un vínculo con el acceso a la educación, ¿no? El acceso a la educación muchas veces fue una barrera, pero fue una barrera mayor para las mujeres o para los hombres en algunos campos. Ahora esa desigualdad se da también en las trayectorias son desiguales y la inserción laboral y la trayectoria laboral también son desiguales.
por lo tanto excede, e incluso antecede y supera lo que pasa en la educación superior incluso. Han habido muchas demandas estudiantiles, los que están en instituciones que llevan más años, probablemente les tocó vivir el Mayo Feminista del 2018, donde estas temáticas es una demanda del estudiantado, pero también es una demanda social. Y tal vez el tema más o menos eludible o más ineludible tiene que ver con el marco normativo internacional y nacional, además de los convenios o convenciones internacionales suscritas y ratificadas por Chile. En general, hoy tenemos un marco normativo que es bien exigente para las instituciones de educación superior en materia de igualdad de género. No solamente tenemos la ley 21369, que ustedes ya conocerán, me imagino que ya tienen su política integral, ya tienen su modelo de atención, de prevención, de investigación y sanción, sus reglamentos, todo aquello que la ley exige, por lo cual nuestra querida Superintendencia de Educación puede ir a fiscalizarles amablemente, pero además tenemos el criterio 9 de la acreditación institucional que sus instituciones van a enfrentar en sus próximos procesos de acreditación, donde la gestión de la convivencia, la equidad de género y la diversidad e inclusión es uno de los aspectos vinculados al desarrollo y gestión institucional, ¿sí? Por lo tanto, hoy ya no es un aspecto voluntario, sino que está muy condicionado por la normativa. Bien. Tenía un video, pero me lo voy a saltar en virtud del tiempo y además que hay varias cosas que ustedes lo han señalado en la conversación y en el chat. Vamos avanzando progresivamente a una dimensión un poco más práctica, ¿no? Porque ¿se entiende hasta ahora lo que es la perspectiva de género? A ver, a los que vean, ¿se entiende? Ya, pero la pregunta que siempre todas las personas hacen es, bueno, ¿y cómo lo hago? Porque ya la entendí. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago en concreto, no? Yo no sé si este taller va a ser suficiente para darles respuesta, pero sí quisiera avanzar en la construcción de esta respuesta por parte de sus instituciones, ¿sí? Y quiero plantearles 3 ideas claves, ¿sí? La primera es que necesitamos comprender de qué se trata. ¿Y qué quiero decir esto? No es posible incorporar una perspectiva de género sin entender qué es ni los problemas que busca resolver. Entonces, muchas acciones frustradas para incorporar perspectiva de género en las instituciones de educación superior se deben a una ausencia de comprensión de lo que es y para qué es. ¿Se acuerdan en la nube de palabras? Que al centro estaba igualdad, equidad, justicia, igualdad de oportunidades. Eso tiene que ver para qué incorporamos perspectiva de género. Pero ¿qué es la perspectiva de género? Es las segundas palabritas que estaban chiquititas en la nube, es este análisis crítico, esta atención, ¿no? a cómo el género influye en distintos procesos sociales y cómo nos podemos hacer cargo, no de todo, pero de una parte de esa diferencia transformada en desigualdad. Desde ahí necesitamos comprender, o sea, no podemos incorporar perspectiva de género sin entender lo que es y sin entender qué problemas busca solucionar. Desde ahí también es necesario reconocer el contexto. Yo ya les decía, varias de estas cosas se las adelanté. La perspectiva de género en la educación superior técnico-profesional es diferente de la educación superior universitaria. Incluso no podría pensar que la perspectiva de género es diferente si mi instituto tiene 8.000 estudiantes o 80.000 estudiantes, o si tengo una matrícula de 1.500 o 200 estudiantes, el alcance va a ser diferente. Si mi planta académica y docente son 3.000 docentes o tengo 500, 100 o 50 profesoras o profesores. También cada institución de educación superior se sitúa, y lo dijo bien Rocío al principio, en un contexto territorial que tiene problemáticas específicas, ¿sí? Si lo decía Rocío, ¿no? Si en una región hay un contexto muy crítico de pobreza, la situación o la forma de integrar la perspectiva de género en ese contexto va a estar mediada por la situación socioeconómica de la población que vive ahí, o la vulnerabilidad socioeconómica de la población que vive ahí. Y la pobreza se puede mirar desde una perspectiva de género,
Y la pobreza no solamente tiene que ver con los ingresos de las personas, tiene que ver también con cómo esos ingresos, perdón, las personas pueden generarlos, qué limita la generación de ingresos, pero también desde una perspectiva de género, binaria por cierto, se enfatiza mucho en que la pobreza de las mujeres no es solo de ingresos, sino también es de tiempo. Y pueden haber mujeres con ingresos que no disponen de tiempo para hacer actividades no solamente recreativas, sino actividades de cuidado, actividades que son derivadas del orden tradicional de género, de la división sexual del trabajo que comentaba Consuelo. Y tercera idea, necesitamos, y tal vez esta es la idea para mí más sustantiva, concebir la perspectiva de género como un proceso, no como una acción puntual. Y esto es bien crítico porque muchas veces pensamos que, y a mí me ha pasado mucho en mis trabajos, que me dicen, bueno, ponle a esto perspectiva de género, como si fuera algo que uno, como un ingrediente que uno le agrega a las cosas, ¿sí? Y claro, como yo trabajo muchos años en temas de género, incluso mis colegas, yo trabajé, bueno, un tiempo breve, pero en el Ministerio de Educación, en la Subsecretaría de Educación Superior, y es como, ¿cómo le ponemos género a esto? Y más bien mi visión es que la perspectiva de género debiese ser un proceso progresivo que integre el análisis de género que comentamos antes, que reconoce cuáles son las áreas críticas y que dispone acciones para generar algún cambio. Un cambio que sea honesto, que sea realista, porque no vamos a poder cambiar la desigualdad del mundo, pero sí la desigualdad de la institución. Probablemente si ustedes son personas que toman decisiones en sus instituciones, que definen algunos contenidos. Waldo nos agrega revisión curricular, pero aquí no me falta contexto, Waldo. ¿Cuál es revisión curricular, capacitación docente, política institucional? ¿Qué es lo que nos comenta? Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Sí, traté de resumir en ideas claves las acciones para poder dar solución o de alguna forma tratar de acortar las brechas que puedan existir en la educación técnico-profesional. Perfecto. Muchas gracias, Waldo. Y de hecho, cuando yo les menciono el proceso, no una acción puntual, probablemente cada una de estas acciones se pueden conectar, ¿no? Podemos revisar el currículum, podemos capacitar a los docentes, podemos tener políticas institucionales, pero conectadas entre sí. Una de las cosas que ha ocurrido en la educación superior está relacionada con la desconexión de las acciones de incorporación de la perspectiva de género. La escasa continuidad o coherencia, si lo podemos decir de alguna manera, de sus acciones. ¿Coherencia con qué? Con el proyecto educativo de cada institución. ¿Sí? Puede haber coherencia con la ley, puede haber coherencia con lo que fiscaliza la superintendencia, puede haber coherencia con lo que la CNA les va a pedir, con lo que el CENET les va a pedir, pero en general, ¿no? La perspectiva evaluativa de las instituciones lo que va a evaluar es la coherencia de la perspectiva de género con sus proyectos institucionales, con la promesa que ustedes están haciendo a la sociedad respecto a la educación, a la transformación de esos territorios, de esas personas que pasan por esa institución. Jorge, veo tu mano levantada. Bueno, sí, quería compartir de que en realidad igual comparto como un poco la opinión de Waldo con respecto a los temas del currículo, que siento que es un área súper importante el poder tener planes de estudio y materiales didácticos que permitan identificar y eliminar los sesgos de género, que en definitiva se incorporen ejemplos y casos prácticos que reflejen la diversidad, que reflejen los distintos las distintas actividades y que no queden marcados en un rol, sino que sean así como más neutros en ese sentido. Y por otro lado, también en el área del currículo, que era como lo que preguntaba, en el promover la igualdad de oportunidades, fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en todas las áreas de estudio y no que aquellas que eran tradicionalmente masculinizadas y feminizadas se sigan perpetuando de esa forma, sino que poder tener como esto. Y por otro lado, en la docencia, había pensado que de pronto igual, que son como las etapas clave en un proceso de acreditación cuando vaya al área docente, formar a docentes en los temas de perspectiva de género. Y ahora estamos hablando acá
tal vez en niveles directivos de cada uno de los centros de formación técnica, pero también hay que hacer la bajada a capacitación para los docentes. Y voy más allá, porque cuando vayamos a acreditación, después tenéis que tener vinculación con el medio con perspectiva de género. Y ahí nosotros tenemos una experiencia de un proyecto que se está desarrollando y que fue pensado en este sentido de poder incorporar liderazgo y procesos de innovación en mujeres. Y después de eso, vamos a la etapa en la cual las mujeres que participan de este proyecto tienen que ir a un proceso de certificación en el cual hemos establecido un límite mínimo de que las personas, de que las mujeres que están participando en este proceso logren la certificación y con eso hemos dado ya un primer paso en poder establecer como en la etapa de vinculación con el medio una perspectiva de género con acciones concretas. Eso. Muchas gracias, Jorge. No, y hay varios elementos que yo espero alcanzar que toquemos más hacia el cierre de la sesión de hoy. Pero quisiera destacar esta serie de iniciativas que hace recuento Waldo, que luego profundiza Jorge, ¿no? Están relacionadas con diversos tipos de acciones relacionadas con la perspectiva de género en la formación, pero con distinto alcance y que tiene que ver también con las distintas áreas de desempeño, de trabajo de una institución de educación superior técnico profesional. O sea, puede estar relacionada con la docencia, la formación, también con la vinculación con el medio, que es un área que ahora es de acreditación obligatoria, también con la innovación tecnológica, ¿no? Aquellas instituciones que están vinculadas a esas áreas y que en esta idea de entenderlo como un proceso, es un proceso que integra, que articula esas distintas áreas del trabajo, funciones institucionales, pero también que conecta las distintas acciones. Entonces, quisiera enfatizarles en esta parte la necesidad de avanzar en esta coherencia como un desafío, ¿sí? Dicho esto, yo les quiero mostrar este pequeño esquema. Yo lo tomo, no se alcanza a ver la fuente abajo, pero seguramente cuando ustedes reciban esta presentación, que se las voy a compartir a través del CENED, está abajo las fuentes. Esta gráfica se encuentra de varias formas definidas, se entiende como el continuo de la igualdad de género, está en general en inglés, este es el único que encontré traducido al español, pero les quiero graficar este proceso que les señalo, ¿no? Para que lo articulemos con esas ideas que nos comentaba Waldo, que nos comentaba Jorge. Entonces, este continuo de la igualdad de género en cualquier institución, y de hecho no solamente educativa, está traducido en la siguiente lógica, ¿no? Primero, entender que queremos avanzar desde una institución sin conciencia de género, ciega al género, a una institución con conciencia de género que logra, ¿no?, enfrentar estas formas de desigualdad, entendiendo que lo que hace es educar, ¿no? Ese es su ámbito de acción. No se va a transformar en una institución cuyo único objetivo sea la igualdad de género, sino que es una institución que educa, que entrega una oferta formativa y que integra la igualdad de género. Desde ahí, una institución sin conciencia de género va a ignorar responsabilidades, derechos, obligaciones, incluso roles económicos, sociales y políticos asociados al género, a ser hombre o ser mujer. También va a ignorar las dinámicas de poder entre y alrededor de hombres, mujeres y niños. Y la idea es poder avanzar hacia una institución que tiene conciencia de género, que examina, aborda consideraciones de género, enfoca un enfoque a largo plazo de este continuo. Y de hecho aquí habla de enfoque no perspectiva a propósito de la pregunta que nos hacía Elizabeth hace un ratito. Fíjense, y esto son traducciones del inglés que no siempre son tan exactas, pero el nivel más malo, por decirlo de alguna manera, que si hablamos en criterios sería el nivel 1. No, el nivel 1 básico. Si pensáramos, si esto lo lleváramos al lenguaje de la acreditación, podríamos pensar, no, pero no estoy haciendo ningún símil, olviden lo que yo dije, pero este es como el nivel 0, ¿ya? El 0. Sería un nivel que explota las desigualdades de género, que refuerza los roles, que refuerza los estereotipos,
que toma ventaja de las desigualdades de género y de los estereotipos. Sería, por ejemplo, una institución que promueve construcción con hombres con casco, que promueve educación con mujeres con delantales, que invita solo a las mujeres a que estudien técnico en educación parvularia, solo a los hombres, va reforzando los roles, ¿sí? El segundo nivel del continuo es un nivel que lo traducen como complaciente, también tiene que ver como no sé si acomodaticio, ¿no? Como que se va adaptando, que trabaja evitando las diferencias y las desigualdades de género existentes, pero no las transforma, las evita, ¿no? Entonces trata de tener una cierta neutralidad en la publicidad, que hayan tantos hombres y mujeres, ¿no? Y el tercer nivel, y esta es una explicación bien acotada de este continuo, el tercer nivel es el que busca transformar esta situación desigual, es el nivel transformador o transformativo de la transformación. Desde ahí, en este nivel, que debiera ser la aspiración de cualquier institución que incorpora perspectiva de género, debiéramos fomentar un examen crítico de normas y dinámicas de género dentro de las instituciones. Dinámicas de género que se dan entre el personal del profesorado, el personal no docente, el administrativo, el propio estudiantado. También fortalecer o crear sistemas que apoyan la igualdad de género, fortalecer o crear normas o dinámicas de género que son más equitativas, y puede ser en los estudios que me tocó ser contraparte o participar desde este proyecto en la CEPAL, ocurría mucho que, por ejemplo, a las mujeres en electricidad le daban las tareas más minuciosas porque decían que tenían las manos más chiquititas, entonces les daban las tareas así más minuciosas, y a los varones las tareas más gruesas porque seguramente los reconocían como más capacitados para ello. También se podrían generar normas que, una de las cosas, perdón mi desorden, pero que me acordé, es que a las mujeres técnicos en electricidad sus profesores les decían que tuvieran cuidado, que se podían electrocutar. Y a los hombres no les decían lo mismo, pero estaban estudiando electricidad. Entonces fíjense cómo eso, probablemente que lo hacían además de buena gente, ¿no? Era una expresión de cuidado, puede reproducir no solo el estereotipo, sino podría ser que esa estudiante no aprendiera también la instalación eléctrica, producto de ese comportamiento que tiene su profesor, y esas normas podrían ser, que son normas sociales, son normas no escritas, podrían ser cambiadas dentro de la institución. Y eso se refiere al cambio de normas y dinámicas de género, cuyo objetivo es la igualdad de género y los mejores resultados, que en esta gráfica dice de desarrollo, pero le podríamos cambiar la palabra de desarrollo por resultados educativos, ¿sí? Mejores resultados educativos. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Vamos entonces a la perspectiva de género en específico en la formación. Ya estamos en la últimos 30 minutos de esta sesión, ¿ya? La perspectiva de género en la formación, me gustaría insistirles hoy que no hay una única forma posible de integrarla, ¿no? Les voy a sugerir algunas ideas relacionadas con la integración en la formación en general y en la técnico profesional en particular. Y esto yo lo he trabajado, y aquí yo sí reconozco que este trabajo en particular yo lo he hecho con la Universidad de Chile, yo soy docente de la Universidad de Chile, y me ha tocado colaborar con la incorporación de género en el modelo educativo, ¿no? Entonces esta reflexión de aquí en adelante recoge mucho más mi experiencia en el sistema universitario, pero recojo también algunos elementos de la educación técnico-profesional. La perspectiva de género en la formación se puede vincular primero a quienes ejercen la docencia, por ahí Waldo lo adelantó en el chat, ¿no? Pensando en no solamente la capacitación de los docentes, sino también en cómo el propio ejercicio y la práctica docente es reflexiva, incorpora algunos elementos desde la perspectiva de género. También podemos analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, que no es solamente revisar el currículum o el plan de estudios, sino el proceso más dinámico, cómo intervienen los actores, el profesorado, el estudiantado, el contenido técnico que están aprendiendo. Sí, eso es el proceso de enseñanza y aprendizaje, no solamente el papel, el currículum cuando está escrito,
sino más bien el proceso dinámico de aprender y de enseñar en una educación, en una institución técnico-profesional. También podemos analizar quiénes son nuestros estudiantes. Y probablemente sus instituciones tienen estudiantes que son muy diferentes de otras instituciones que están en un contexto, que enfrentan desafíos, que tienen situaciones de vulnerabilidad diferentes. Por lo tanto, el estudiantado también va a ser parte de este proceso y necesitamos poder analizarlo desde una perspectiva de género. Vamos a comenzar con el profesorado, que es tal vez el grupo más interpelado cuando hablamos de perspectiva de género en la formación, ¿sí? Y vamos a tener que quienes hacemos docencia encarnamos resistencias y sesgos de género. Ustedes, no sé si aquí hay ustedes en sus instituciones hacen docencia. ¿Pueden poner un dedito para arriba así con una reacción de Zoom? ¿Sí? ¿No hacen docencia? ¿Quién hacen docencia? ¿Algunos de ustedes no? ¿No? Bueno. Pero, bueno, vamos a suponer que sí, algunos sí, ya, pero conocen, trabajan con docentes o conocen los docentes. Quienes hacemos docencia, y que yo me meto en el saco, en general pensamos que no tenemos prejuicios. Los profesores pensamos que no tenemos sesgos, que no tenemos prejuicios, que no reproducimos estereotipos, por lo tanto necesitamos en primer lugar reconocer que portamos esquemas sociales y estereotipos de género que se reproducen dentro del proceso de aprendizaje y que la docencia va a ser un vehículo para transmitir, ¿no? Desde ahí los docentes necesitamos reconocer que tenemos sesgos y resistencia y necesitamos hacer un ejercicio autocrítico. Y les quiero comentar aquí de les quiero comentar de un concepto que puede ser útil para esta capacitación docente, para la incorporación de la perspectiva de género en la formación, que es el concepto sesgo de género. Sí, hasta ahora hemos hablado de estereotipos, hemos hablado algo de roles, de división sexual del trabajo. ¿Han escuchado el concepto sesgo de género? ¿Les suena? ¿No? Algunos sí, algunos asienten, otros no. El sesgo de género tiene que ver con nuestro comportamiento cuando está basado en prejuicios de género. Cuando el profesor le dice al estudiante técnico electricidad como, cuidado, no se vaya a electrocutar, está asumiendo que esa mujer más bien no se cuida, no dimensiona el riesgo, que necesita ser cuidada, ¿sí? Cuando a una persona que estudia educación superior técnico profesional le dicen que no, mejor no se inscriba en educación técnico de educación popular y es varón, probablemente estamos teniendo un prejuicio de género, pero a la vez un sesgo de género porque le estamos diciendo que no se inscriba a esa carrera, ¿sí? Ahora, en algunos casos el sesgo es totalmente inconsciente, que es el problema del sesgo. En otros casos uno tiene prejuicios bien instalados y uno dice, no, yo sé que tal vez esto no es bueno, pero tengo esa creencia, pero el problema del sesgo de género es que en su mayor parte es un sesgo inconsciente. Y tanto la academia como las instituciones educativas en general son espacios masculinizados, son espacios donde han predominado los varones, que tiene que ver, como dice Constanza, con lo cultural, pero esa impronta cultural se refleja en nuestras acciones. Y esas acciones muchas veces están sesgadas. Y vamos a tener el sesgo explícito, que es cuando uno no sabe que uno puede decir, yo soy de tal equipo de fútbol, por lo tanto, si tú eres del otro equipo de fútbol, me caes mal. Tengo un sesgo explícito, ¿sí? O yo soy de tal región, por lo tanto, todos los que viven en otra región no son tan bacanes como nosotros que somos de esta región. No, uno tiene un sesgo explícito. Pero el sesgo implícito es un sesgo del cual no tenemos conciencia de portarlo. Desde ahí se produce cuando emitimos juicios o tomamos decisiones a partir de nuestra experiencia anterior, nuestros patrones de pensamiento, supuestos o interpretaciones personales muy afianzados.
Entonces uno puede decir, bueno, lo que pasa, este profesor que yo les decía, que les decía a sus estudiantes de técnico en electricidad que tuviera cuidado la niña porque se iba a electrocutar, ese profesor podría decir, bueno, pero en realidad si yo tuve una estudiante el año pasado y se electrocutó, y refuerza su prejuicio, ¿sí? Refuerza ese sesgo. Y si bien Doris agrega que tiene que ver con la crianza, porque fíjense qué le regalamos a los niños cuando son chiquititos, cómo se ofenden a veces algunos padres si los niños juegan con muñecos, si las mujeres juegan con camioncitos, ¿no? Viene desde la crianza y lo vamos acumulando, como dice Doris, desde la crianza hacia adelante, pero determina finalmente nuestras formas de pensamiento. Dado que el sesgo implícito es un proceso automático e inconsciente, las personas participan de un proceso de discriminación irreflexiva. A veces discriminamos sin tener ninguna conciencia de lo que estamos haciendo. Constanza, veo tu mano levantada. Sí, bueno, quería, agregando lo que tú comentas, que está súper bien, está muy adecuado y todo, igual yo creo que tiene que ver con, yo creo que un problema, algo que a mí realmente lo debo decir de una forma muy personal y espero no ofender a nadie y quiero ser lo más correcta para comentarlo, ya no que, espero que no se malinterprete, pero creo que hay muchas personas que tienen estos sesgos de género y que no quieren salir de él. ¿A qué me refiero yo con esto? Por ejemplo, en Internet se ve mucho de gente diciendo cosas que no se deberían replicar nunca y se siguen replicando. Y estas personas se justifican con diciendo yo ya soy viejo, yo no voy a cambiar, así me criaron, así me enseñaron, es lo que yo creo que está bien, a mí me ha funcionado, en fin, y siento de que esa mentalidad ya no corre, ya no corre. Y creo que el ser humano tiene la capacidad no solamente de sentirse parte de una cultura, que eso es algo natural, todos queremos pertenecer a algo, y eso es algo súper natural de la supervivencia, ni siquiera es como algo consciente, algo que tiene que ver con el ser humano, con esa necesidad de sobrevivir, que si tú no perteneces a algo, tú no sobrevives, es algo súper intrínseco. Pero también siento de que uno tiene que pensar de que si uno no cambia, no evoluciona, no se cuestiona el mundo en el que vivo, las cosas que le enseñaron o lo que aprendió, va a estar obsoleto. Suena un poco fuerte lo que digo, es como comparar el teléfono de cable con el celular. El teléfono de cable, el que, bueno, yo al menos ya, tuve la oportunidad de conocer ese teléfono, ya no se usa. Ya no se usa, yo no conozco ninguna casa, ningún lugar del mundo, en Chile al menos, que se ocupe ese teléfono porque ya dejó de, está obsoleto. Ahora solamente se usa el teléfono, el celular. No se usa el teléfono de cable, entonces con las personas pasa igual. Tú no puedes seguir en el 2024, y lo digo muy en serio, en el 2024 diciendo de que las mujeres tienen que ser de cierta y cierta forma para ser valoradas. O sea, sumisa, callada, dueña de casa, madre, esposa, eh, sumisa, sin opinión, femenina, delicada. O sea, a eso es lo que yo me refiero. Yo siento que seguir arraigado y aferrado a esos sesgos es un error. Yo siento que también tenemos que invitar no solamente a las generaciones nuevas a aprender de estos temas porque yo creo que ellos están más permeables, sino que también a las generaciones más antiguas, los que vienen antes de nosotros, incluso nosotros mismos. Yo que no me considero una mujer vieja, me considero dentro de todo joven, tengo 37, pero yo vengo de mi adolescencia fue una adolescencia, vengo de un mundo donde cuando yo fui adolescente era un mundo súper prejuicioso, en donde todos vivían en un mundo súper superficial y vacío, los 2000, en donde quería que ser como la flaca, como la Paris Hilton, hermoso como Leonardo DiCaprio, y todo este prejuicio tan superficial. Entonces yo creo que uno tiene que cuestionarse esos sesgos tan arraigados que tiene uno, porque si no uno queda obsoleto. Y yo he visto mucho gente que todavía se aferra a esas cosas y la verdad es que igual es súper frustrante transmitirle a la gente que esos son sesgos y que son cosas que ni siquiera están probadas científicamente.
O sea, al punto de decir que las mujeres tienen un valor al nacer que es su valor de virginidad. O sea, a ese nivel de cosas he leído. Entonces, es como, ¿qué onda? Estamos en el 2024, ¿cómo podemos seguir pensando de esa forma tan tonta o tan sin argumento, como por ejemplo decir que las personas con TEA son personas enfermas y que con un charchazo se les quita? A ese nivel de comentarios he visto. A ese nivel de comentarios, de verdad que sí. Entonces, es como un llamado a que si tú no cambias tu forma de pensar o de enfrentarte al mundo, vas a ser una persona obsoleta y nadie te va a considerar para nada. No sé si me doy a entender y espero no sonar mala con mi comentario, sino como darle una reflexión. Incluso yo lo digo para todos y en lo personal también lo digo. Así, más que nada eso es lo que venía a comentar. Muchas gracias, Constanza, y comparto, claro, por una parte la indignación ante el sesgo, pero también compartirles que es súper difícil eliminar el sesgo de las personas, y lo digo con algún conocimiento porque hace algunos años trabajé este tema con el Servicio Civil, la Dirección Nacional del Servicio Civil, que estaba trabajando sesgo inconsciente en la selección de personas en la alta dirección pública. Indagamos en los mecanismos para poder eliminar el sesgo inconsciente, y en general los procesos de entrenamiento son arduos, pero a la vez son difíciles, ¿sí? Mira, perdón Jorge, pero veo tu mano levantada, pero me queda poquito tiempo, entonces voy a tratar de terminar mi presentación y luego damos un espacio para más palabras, ¿no? Pero a propósito de lo que dice Constanza, el sesgo. El sesgo pareciera ser bastante obvio, por ahí el video que les tenía era sobre eso, pero no lo alcancé a mostrar. Sin embargo, está tan profundamente arraigado en las personas que no basta solo decirle, oye, eso no está bien, para que cambiemos nuestra forma de pensar. Y ahí está nuestro desafío desde el sector educativo y ustedes desde instituciones educativas, porque pareciera ser que la única manera de eliminar los sesgos es educando, pero educando más que solo una vez. Es un proceso de educación que requiere varias etapas, varios procesos, y aunque esté una persona 2 años en una institución técnico-profesional, es un tiempo provechoso para poder avanzar, ¿sí? Entonces, veo tu mano levantada, Doris, tú no has intervenido hoy. Si quieres decir algo, te doy muy cortito, Hola, buenas pero tardes. ¿sí? Directora de SER, Instituto Diego Portales de Chillán. Bueno, una de las cosas que no se han dicho y que me gustaría dejarlas ahí plasmadas es que la educación te hace libre. Uh-huh. Hablamos de eso, es que cuando tú tomas conocimiento, ¿cierto? Y logras educarte, logras, ¿cierto? Estar en la cultura, sumirte de eso, eres libre en tu accionar. La educación se humaniza y no te ideologiza, no me acuerdo la palabra, se me olvidó, pero al final del día no te vaya a hacer pensar como otra persona, sino más bien tú a través de la educación, ¿cierto? Te haces libre y a través de eso tú planteas tu propia forma de vida y tu propio caminar hacia adelante. Y eso también debe ser entregado desde el inicio. ¿Por qué queremos educarnos? Eso no se ha planteado acá. ¿Por qué queremos no tener un sesgo? Y al tener una educación real, con conocimientos, con valores, ¿cierto? Porque no va solamente la parte técnica, sino que un contexto global, vamos a tener cada vez menos sesgo de género para ambas partes, porque no solo es hacia la mujer, también hacia el hombre, esto es algo amplio. Entonces, en ese sentido es que quería aportar que por qué nosotros es tan importante la educación y por qué es tan importante la educación desde los inicios, desde cuando estamos en el play. Y eso, todos los que hoy día cumplimos un rol, ¿cierto? En esto desde el aula o desde la dirección, es importante enfocarnos en el por qué estamos.
y para qué servimos y qué queremos lograr y para dónde ir. Muchas Como- gracias, sí. Dori. Sí, muchísimas gracias y quiero que avance, o sea, espero lograr, a mí me gusta mucho cuando empiezan a incentivar en el diálogo, ¿ya? Pero también tengo que terminar mi presentación, sino aquí Miguel, Consuelo y Gonzalo me van a retar a las 5, ¿ya? Entonces tratemos de lograr ambos objetivos, que sea participativo y que yo logre llegar al final de la presentación, ¿ya? Pero creo que se abrió la discusión respecto al sesgo de género y sobre todo quisiera tomar, por una parte, los cambios generacionales que nos planteó Constanza, pero también el rol de la institución educativa, que es lo que nos plantea Doris, ¿no? ¿Por qué las personas estudian en una institución de educación superior técnico profesional? Y no solamente tiene que ver con obtener un título técnico, ¿no? Y quiero que avancemos hacia allá. Quiero comentarles muy a propósito de lo que le decía a Constanza de que no es tan fácil de eliminar. Quiero comentarles de un experimento que hicieron en una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Yale, y para ilustrar el sesgo de percepción, ¿ya? Y lo que hizo fue un estudio aleatorio con 127 sujetos, ¿no? Que estos sujetos eran profesores de ciencia en universidades intensivas en investigación, y lo que hicieron fue hacer un currículum, que era un currículum para postular a un cargo de asistente, no, de gerente de laboratorio, pero este era un currículum ficticio, pero se lo mandaron a estos profesores como si fuera un concurso real. Y algunos profesores le mandaron el currículum con un nombre de hombre, John, y algunos con un nombre de mujer, Jennifer. Les ultra resumo la historia. Este estudio comprobó que la evaluación de Jennifer fue peor que en términos de competencia, en términos de disposición a contratar, en términos de ofrecerle apoyo a mentoría, incluso sueldos. Y era el mismo currículum, solo cambiaron el nombre, ¿no? ¿Cuál fue el problema? A propósito de lo que nos comentan, pero de las últimas intervenciones, es que las creencias y prejuicios inconscientes no definen simplemente las diferencias, sino que le otorgan un valor diferente al mismo currículum, a la misma experiencia laboral. Y lo más tal vez difícil de esto es que tanto hombres como mujeres le calificaron mejor al hombre que a la mujer. Entonces, el sesgo de género lo portamos tanto hombres como mujeres. Incluso excede el perfil de cargo que dice Doris, ¿no? Tiene que ver más bien con cómo ese perfil del cargo lo encarnamos en personas, en seres humanos, ¿sí? Entonces, de hecho, este estudio se llama Efecto Jennifer, porque no importa si el currículum es el mismo, solo por ser una mujer, le ofrecen menos. La entrevista a Betty Bajeda no me acuerdo, Connie, porque la vi en la versión original. Imagínense la cantidad de años, así que no me acuerdo. Bien, ¿qué problemas se reconocen en la formación? Porque ya estoy en mis últimos minutos de la sesión. Por una parte, se reconoce no solamente este sesgo, sino prácticas sexistas en la formación que van a ser, por una parte, la manifestación de una dinámica más compleja de discriminación, donde el género no se puede entender desvinculado de las prácticas sociales. El sexismo tiene que ver con reforzar roles, estereotipos, pero de manera discriminatoria. Luego, este sexismo puede ser ambivalente, de hecho no sé si yo lo recogí de cuando trabajé con Paola Sevilla, ella usa este concepto, no sé si lo habrá recogido en los talleres previos, que el sexismo puede ser, por una parte, hostil, es decir, ese sexismo donde enfatiza que las mujeres valen menos, que los hombres son más capaces, ese es hostil, es explícito, pero la mayoría del sexismo es implícito. Es a veces incluso este sexismo que trata de cuidar o lo hace por proteger, ¿no? Y también vamos a tener o reconocer el heterosexismo como actitudes, sesgos, comportamientos discriminatorios que asumen la heterosexualidad de las personas como la única orientación sexual posible y desnostan, discriminan otras, ¿sí? Finalmente, ¿no? Si vamos al proceso formativo, que es este centro, el núcleo de nuestra formación en las instituciones de educación superior, cuando incorporamos una perspectiva de género, la invitación es analizar las interacciones entre docentes y estudiantes
Y esto implica un ejercicio no solo autocrítico, a veces, por ejemplo, implica observación en las aulas, en los talleres de formación. Ver, y no todos los docentes están dispuestas o dispuestos a que uno observe sus clases, que esa es una buena práctica, observar sus clases, comentar sus clases, identificar sesgos, identificar conductas sexistas, identificar algunos comportamientos inadecuados. En algunos casos se graban las clases, luego se observan ahí distintas metodologías de trabajo para poder abordar estas actitudes, el lenguaje que usa el docente o la docente, cómo es su trato cotidiano, también cómo vamos incorporando contenidos en estas materias. Finalmente, quisiera transmitirles un concepto que desde los abordajes de género en educación es bien relevante, que tiene que ver con reconocer que lo que enseñamos, la carrera, técnico en enfermería, técnico en salud, técnico en mecánica, ¿no? Las carreras tienen un currículum explícito, que es lo que enseñamos, pero también un currículum oculto, que es aquello que no se ve, pero que vamos a transmitir en nuestra formación, en nuestras carreras, en nuestros oficios. Y el currículum oculto funciona de manera implícita. Incluso el currículum oculto está, ¿cuáles son sus contenidos? Nuestros sesgos inconscientes. Y ese currículum oculto va a transmitir contenidos culturales, las rutinas, el chiste que hace el profesor en el taller de mecánica. Eso es currículum oculto. El comentario picardón o picarón, ¿no? Que hace un profesor a su colega frente a sus estudiantes. Eso es parte del currículum oculto, pero no es producto de una planificación conspirativa de los docentes, sino más bien es como su propia cultura, sus propios sesgos se expresan, ¿no? en este proceso de enseñanza. Por lo tanto, es resultado de la reproducción de las principales dimensiones y peculiaridades de nuestra sociedad. Si nuestra sociedad es sexista y es machista, es probable que nuestro comportamiento esté algo cargado de esas prácticas, salvo que nos hayamos conscientemente educados en no repetir esos chistes, esos comentarios, en entender por qué mi comportamiento debe ser modificado en este año, a propósito de lo que decía Constanza, en este contexto, con esta generación. Bien, las instituciones educativas también transmitieron eso. Por lo tanto, estamos en alguna posibilidad de poder cortar ese mecanismo de reproducción. Yo soy de las personas que cree que nunca es tarde, ¿eh? Aunque uno tenga 30, 40, 50, 60 años, creo que siempre podemos aprender. La tecnología es una buena excusa de eso. Yo aprendí a usar el celular con cable, que decía Constanza, pero después tenía el Nokia, ahora tengo un iPhone, uno se va adaptando, ¿no? Como que, y de hecho, no sé si uno va perdiendo esas habilidades, pero va desarrollando nuevas. Quisiera ir cerrando con esta pregunta para ustedes. ¿Para qué se forman las personas y técnicos en la educación superior técnico o profesional? Voy a volver a poner el código por si se les salió, pero quisiera que pudiéramos ir cerrando por aquí. ¿Para qué se forman? ¿Cuál es el proyecto de sujeto, de ser humano, lo que decía Doris? ¿Para qué? Ustedes al principio era lo que más valoraban, ahora, ¿para qué se están formando en sus instituciones? No es así en cualquier otra, en la suya, en su instituto, en su CFT estatal, en su CFT privado. Bien. ¿Para qué se forman? Me llega la primera respuesta, necesitan carreras cortas, rentables, en caso para tener un mejor bienestar familiar personal, buscamos movilidad social y esa es una característica bien distintiva. Para avanzar en su desarrollo profesional, para aportar al territorio, voy a cerrar este QR, para desarrollarse íntegra y éticamente, y esto es relevante porque a veces la formación técnica se desvincula de la formación integral de la persona, integral y ética de la persona. Entonces, por ejemplo, estamos formando un técnico, pero estamos asegurando de que ese técnico no vaya a tener un comportamiento sexista o que vaya a acosar a sus compañeras de trabajo, ¿no? De hecho, recuerdo uno de estos casos, mientras siguen respondiendo,
en la formación técnica, si no me equivoco, en México, donde la técnico en construcción llegó y los obreros no quisieron hacerle caso. Dijeron, si no hay un capataz hombre, nosotros no vamos a trabajar porque no vamos a aceptar que nos mande una mujer. Entonces, ahí estamos hablando de algo que excede a la formación, pero que tal vez podría preparar la formación. Jorge dijo algunos elementos antes en su intervención que quiero rescatar, ¿no? Si nuestra carrera es masculinizada, probablemente tenemos que tratar de incorporar a las mujeres, pero si nuestra carrera es feminizada, probablemente tenemos que incorporar a los hombres, potenciar el liderazgo de las mujeres en ese campo. Fíjense cómo van siendo diferentes según el área. ¿Sí? Siguieron agregando respuestas, tenemos ser un agente de cambio, aportar a mejorar el desarrollo del ser humano, ¿sí? Uy, me faltaron algunas cosas, pero creo que me voy el tiempo, me voy a quedar por aquí, ¿sí? Muy bien. La idea es que podamos hoy día recoger lo que ustedes valoran de la educación técnico-profesional, para qué se forman las personas y técnicos, y luego ver en qué medida la perspectiva de género puede contribuir a eso, ¿no? Quisiera transmitirles ahora al cierre que la perspectiva de género no debiera desviar su atención de su proyecto educativo, sino contribuir al logro de su proyecto educativo de una manera mejor, de una manera más íntegra, de una manera más justa y también de una manera más adaptada a los tiempos que corren y a lo que espera el entorno social de sus instituciones. Por ahí me voy a quedar. Muchas gracias. Si hay algunas preguntas o comentarios, yo voy a ir cerrando por aquí. Miguel, Consuelo, Gonzalo. Bien, yo quería cerrar el taller con algunas palabras y extender una invitación, y obviamente reiterar el agradecimiento a todos y a todos quienes participaron del taller, obviamente, y en especial a Carolina por esta reflexión, que permite un poco evaluar y conversar sobre las implicancias de la perspectiva de género en este nivel educativo. Estamos hablando de la educación superior en este espacio técnico profesional. Identificar nuevos críticos y proponer acciones de mejora en los procesos formativos de las instituciones de educación superior. Como les decía al inicio y tal como también comentó Carolina, para el Consejo estos talleres son una herramienta clave para contribuir al desarrollo de capacidades en las instituciones de educación superior, apoyándolas en los avances de sus proyectos institucionales. En ese marco, y es donde quiero extender la invitación al próximo seminario internacional del Consejo que se titula Construyendo Futuro, Tecnología e Innovación en Educación, que se va a llevar a cabo el miércoles 11 de diciembre del 2024 a partir de las 10:15 horas en modalidad online, con una transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Consejo Nacional de Educación. En esta 29ª edición del Seminario Internacional se busca generar un espacio para reimaginar el rol de la educación frente a las demandas de una fuerza laboral en constante transformación. Además, también nos invita a los diversos actores del sistema educativo a explorar cómo la calidad, la tecnología y la innovación pueden redefinir la preparación de las y los estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro. La conferencia principal estará a cargo del doctor José Escamilla, quien es director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, quien compartirá desde la vasta experiencia que él tiene su visión sobre cómo las tecnologías emergentes y las credenciales digitales están moldeando un nuevo paradigma educativo. Los esperamos, así que muchas gracias. Muchas gracias. Siempre se hace poco el tiempo, pero bueno, ahí voy leyendo sus comentarios en el chat y les vamos a compartir la presentación, ¿cierto? Hay algunas láminas que me faltaron al cierre, así que ahí ustedes pueden ver lo que faltó. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Chao, chao. Chao, Muchas chao. gracias, que esté muy bien. Gracias, Carolina. Gracias a todos. Gracias, Carolina. Chao, chao.